Buenas tardes a todos. En el mes de septiembre del año pasado, la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y dentro de esta, del Centro de Reflexión para la Elaboración de Alternativas, organizó el Foro Nacional Participación Ciudadana en el Proyecto de Nación. Dentro de este ciclo de conferencias que integraron este Foro Nacional, se presentaron una multiplicidad de reflexiones sobre la realidad política nacional, económica, educativa, de medio ambiente, etcétera. Hoy, dentro de este esfuerzo, dentro de este proyecto, tenemos el honor de presentar al doctor Héctor Guillén Romo, catedrático de la Universidad de París, quien sustentará una conferencia magistral sobre un tema que pues es a todas luces pertinente, no solamente para los que reflexionan o tienen interés en las cuestiones económicas, sino en general para todos los ciudadanos en nuestro país y en el mundo. El tema de la conferencia es la crisis financiera de 2008, la gestación de la crisis financiera en Estados Unidos, propiciada por los préstamos Suprime, el efecto de la crisis de los Suprime en América Latina e integración monetaria, crisis y austeridad en Europa. El doctor Héctor Guillén Romo es un avesado economista mexicano, realizó estudios en la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, la maestría en Economía en el Colegio de México y el doctorado de Estado en Ciencias Económicas en la Universidad de París I. Posteriormente realizó también un postdoctorado en Economía en la Universidad de Picardie-Amiens en Francia. Fue profesor titular de tiempo completo en el Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana entre 1975 y 1990. Impartió cátedra en el Colegio de México y en el ITAM. Ha sido profesor visitante en la Universidad Federal de Paraíba, en Brasil, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en las universidades de Reims y Lille, en Francia. Desde 1990 hasta la fecha, es profesor titular de tiempo completo en el Departamento de Economía de la Universidad de París VIII. Con ustedes cedo la palabra al doctor Héctor Guillén Romo. Muchas gracias, doctor, por estar presente. Buenas tardes. Bueno, el tema de esta charla es la primera gran crisis económica del siglo XXI. De hecho, esta charla, como ya se mencionó, la voy a dividir en tres partes. La primera, que se va a centrar en la cuestión del origen de la crisis de los préstamos subprime en los Estados Unidos. La segunda será dedicada a los efectos de esta crisis en América Latina y la tercera será destinada a profundizar en las cuestiones referentes a la integración monetaria, a la crisis y a la austeridad en Europa. Bueno, entonces, vamos a comenzar por decir que desde hace mucho tiempo la Escuela Francesa de la Regulación planteó que en el capitalismo existen dos tipos de crisis económica. Las crisis que se llaman crisis pequeñas y las grandes crisis. Las crisis pequeñas son crisis cuya superación no requiere una modificación sustancial del régimen de acumulación, sino simplemente pequeños ajustes. Por el contrario, en las crisis grandes, la superación de dichas crisis requiere una modificación total del régimen de acumulación, un cambio de régimen de acumulación. Entre las crisis pequeñas podíamos mencionar varias,
muchas fueron las que se dieron en las economías emergentes en los años 90, la famosa crisis del tequila que afectó a México, la crisis asiática de 1997, que fue una crisis, digamos, regional, que afectó a varios países asiáticos. Posteriormente tuvimos algunas crisis más bien nacionales, como la crisis brasileña, la crisis rusa, la crisis argentina, etc. Ahora, frente a este tipo de crisis hay que señalar que la crisis actual del capitalismo, es decir, la crisis que surgió en 2008 y que no se ha superado, esta crisis sería una gran crisis, una crisis muy importante, una gran crisis como lo fue la crisis de 1929 en los Estados Unidos. Ahora, recordemos que la superación de la crisis del 29 en los Estados Unidos implicó pasar a un régimen de acumulación que se conoce con el nombre de régimen de acumulación fordista, en el cual había una negociación entre los capitalistas y los asalariados para poder, digamos, fijar el aumento de los salarios en función de los aumentos de la productividad. Había una manera de compartir los aumentos de productividad entre capitalistas y asalariados. Y esto permitió todo el auge, el famoso auge de la posguerra, que duró 30 años, es decir, los famosos 30 gloriosos, según la expresión del economista francés Jean Fourastier. Ahora bien, este régimen de acumulación, como sabemos, comenzó a entrar en crisis a principios de los 70 y comenzó, sobre todo en los 80 y con más fuerza en los 90, a ser, digamos, sustituido por un régimen que podíamos llamar de capitalismo desreglamentado con dominio financiero. Es decir, en este régimen lo que se nota es una influencia muy fuerte de la finanza directa que va a ir, digamos, sustituyendo a la famosa finanza indirecta que acompañó el régimen de acumulación fordista. Es decir, ahora con esta finanza directa tenemos que los agentes económicos se financian directamente en los mercados financieros o con fondos propios. A diferencia de esta finanza indirecta que existió anteriormente, donde el eje fundamental para la acumulación y para el financiamiento lo constituía el sistema bancario. Ahora, esta finanza, digamos, directa, que ha sustituido a la finanza indirecta, ha tenido muchas consecuencias. Es decir, ha habido en este nuevo régimen macrofinanciero que se fue imponiendo en todas las economías europeas y en los Estados Unidos desde inicios de los 80, en este régimen macrofinanciero, el principio fundamental es la creación de valor para el accionista. Es decir, tenemos que en esta finanza directa se está desarrollando lo que podríamos llamar una especie de capitalismo patrimonial o capitalismo
de los accionistas, en el cual el valor para el accionista constituye el principio fundamental, es decir, toda la estructura de la empresa está orientada no como en el pasado a intentar buscar un crecimiento de la empresa en el mediano y en el largo plazo, sino sobre todo a buscar el aumento del valor para el accionista en el corto plazo. Es decir, tratar de que el curso bursátil de la empresa sea lo más alto posible. Y todo se pone en marcha, se utilizan una serie de mecanismos como el aumento de la palanca de endeudamiento, la compra por parte de la empresa de sus propias acciones, la distribución de los famosos stock option, con los cuales se retribuye una parte es decir, es una parte de la retribución de los dirigentes de la empresa, y a través de otra serie de ventajas desmesuradas para los directivos, o simplemente se trata de aumentar el valor de la empresa anunciando operaciones de fusión y adquisición de empresas, o incluso lo que es más grave, anunciando el despido de trabajadores. Se opera una correlación directa entre las empresas que anuncian una reestructuración, lo cual quiere decir digamos, el despido de trabajadores, y el curso bursátil. Cuando el mercado sabe que las empresas van a despedir trabajadores, se ha visto que hay una correlación directa, se piensa que la empresa va a ser saneada y eso va a tener una incidencia directa sobre el curso en la bolsa. Es decir, en este tipo de economía, lo que priva ya no es el rendimiento económico, sino el rendimiento financiero. Lo que se busca es un rendimiento financiero. Y se impone una norma de rendimiento financiero que va a ser igual independientemente de las condiciones de valorización de la economía, independientemente de la situación de la empresa. Se exige que las empresas, por ejemplo, durante mucho tiempo se exigieron rendimientos financieros de un 15%, cuando el PIB estaba aumentando, cuando mucho, en un 5%. Entonces, esta es una situación que no puede prevalecer en el largo plazo, ya que tarde o temprano habrá un ajuste, y ese ajuste va a ser ¿qué? La crisis. La crisis y la desvalorización brutal de los capitales sobrevalorizados, durante el periodo de euforia. Bueno, entonces, dentro de este, digamos, dentro de este régimen